¿Qué pensarías si te dijera que Jesús no murió en la cruz, y si te dijera que todo ese momento supuestamente sagrado central en la fe cristiana fue una construcción cuidadosamente fabricada, no una equivocación, no una interpretación malentendida sino una mentira a propósito, una farsa elaborada con precisión, diseñada para controlar, para manipular, para imponer una historia sobre otra? Esto no lo dice cualquier conspiranoico moderno. Esta duda la sembró uno de los filósofos más temidos y silenciados por la historia, Baruch Spinoza, un hombre que sin necesidad de negarlo todo descubrió en los propios textos sagrados una grieta, una fisura por la que se cuela una verdad incómoda. La crucifixión de Jesús tal y como nos la han contado no ocurrió y si eso no ocurrió entonces, ¿cuánto de lo que creemos verdadero es simplemente parte del guión? Spinoza fue expulsado de su comunidad judía no por ateo, no por blasfemo sino por mirar demasiado de cerca los textos que todos aceptaban sin cuestionar. Él no partió de dogmas ni de misticismos, partió del lenguaje del texto mismo de lo que estaba ahí escrito desde siempre pero que nadie se atrevía a leer con ojos limpios y en su análisis se encuentra algo sorprendente. Los relatos del Nuevo Testamento sobre la crucifixión están plagados de contradicciones, vacíos, omisiones y términos ambiguos. No lo dice con rabia, lo dice con lógica, lo muestra y al hacerlo desmantela la escena que durante siglos ha sido el corazón de la cristiandad. El primer elemento que desmonta es el propio concepto de crucifixión. En los textos griegos originales el verbo que supuestamente describe el acto de clavar a Jesús en la cruz no siempre significa eso, en muchas ocasiones se traduce simplemente como elevar, levantar o suspender, es decir, no hay una afirmación clara contundente y directa de que Jesús fuera físicamente clavado a un madero. Eso ya es una alerta cuando algo tan importante se cuenta con palabras tan vagas. Hay una razón, porque en los textos religiosos nada está escrito por error, todo lo que se omite a propósito. Pero hay más: las escenas de la pasión, las más famosas, las que más se representan en películas, en cuadros, en procesiones, están construidas con una lógica extraña. Por ejemplo, el juicio de Jesús ante Pilato. En un evangelio Pilato lo interroga a solas, en otro lo expone al pueblo, en otro más es Herodes quien lo ve. Las versiones no encajan, los tiempos no cuadran. El proceso judicial que lleva a la crucifixión de Jesús es más teatral que legal, no tiene sentido desde un punto de vista histórico. Y esto no es una opinión moderna, es algo que Spinoza ya intuía. Al revisar los textos vio que cada evangelio cuenta una versión distinta y que todas parecen más interesadas en construir un símbolo que en contar un hecho real. Y luego está la escena más simbólica de todas, la del ladrón crucificado a su lado, que lo reconoce como hijo de Dios. Una escena emotiva potente pero que solo aparece en un evangelio. En los otros no hay rastro de ese diálogo. ¿Cómo puede algo tan significativo, tan profundamente simbólico estar ausente en 3 de los 4 relatos? Porque no era un hecho, era un mensaje. Era un añadido pensando para reforzar la figura de Jesús como redentor, incluso en su último aliento, y eso a los ojos de Spinoza era una señal clara de manipulación literaria. Una de las claves que Spinoza identificó y que muchos hoy siguen pasando por alto es la ausencia total de testigos fiables. En el momento de la supuesta crucifixión los discípulos no están, Pedro ha negado a Jesús, Judas se ha suicidado o ha desaparecido, según la versión, y el resto simplemente no están presentes. Entonces, ¿quién presenció realmente la muerte de Jesús? ¿Quién describió los detalles? ¿Cómo es posible que una de las escenas más importantes del cristianismo esté narrada por nadie que estuviera allí? Los relatos parecen construcciones posteriores escritos desde la distancia, desde la necesidad de tener una muerte gloriosa, impactante, simbólica, pero no una descripción de un hecho real. Aquí es donde entra el elemento más perturbador: el personaje de Barrabás, supuestamente un asesino liberado por el pueblo en lugar de Jesús. Pero Barrabás es una figura extraña, no hay registros históricos de él, no hay datos, no hay contexto. Su aparición parece puramente narrativa y hay estudios modernos que sugieren que su nombre completo en algunos manuscritos antiguos era Jesús Barrabás, es decir, Jesús hijo del Padre. ¿Qué significa esto? Que podría haber sido una duplicación del personaje. Una forma de mostrar dos caminos, el espiritual y el violento, o tal vez una cobertura, un cambio de nombre para encubrir una sustitución. ¿Y si el que murió en la cruz no fue Jesús de Nazaret sino alguien más? Spinoza nunca afirmó directamente que Jesús sobreviviera, pero sí cuestionó con fuerza que la versión de su muerte fuese cierta. Lo hizo sin misticismo, lo hizo desde el texto, desde la lógica, señaló los vacíos, las contradicciones, los términos ambiguos y advirtió de algo muy serio. Cuando una religión necesita tanto de un símbolo de muerte es porque no puede sostener su mensaje. Sin él, la cruz no fue solo un instrumento de tortura, fue un pilar propagandístico, una forma de instaurar una narrativa definitiva, y cuando ese símbolo se tambalea todo el edificio tiembla. También está el detalle del tiempo. Jesús muere según los evangelios en unas pocas horas. Algo raro: la crucifixión romana solía durar días, era una muerte lenta, agónica, pero aquí el relato dice que Jesús muere rápido, incluso sorprende a los propios soldados. Es cierre necesario para convertirlo en algo útil, en un mártir, en un símbolo, y cuando un hombre se convierte en símbolo la verdad deja de importar.
solo importa el efecto que producen los demás. Así llegamos a la pregunta central: ¿y si Jesús no fue crucificado? ¿Y si la historia que ha sostenido a una de las religiones más grandes del mundo durante 2000 años es una reconstrucción, una ficción piadosa? Spinoza vio el esqueleto de esa ficción, no lo gritó, lo escribió entre líneas, lo dejó como quien deja una bomba enterrada esperando a que alguien la desentierre siglos después, y ahora estás tú aquí escuchando esto, viendo cómo las piezas no encajan, viendo cómo el relato se cae. Si se le mira de cerca, esto no es una herejía, esto es una sospecha fundada, una pregunta que nadie quiere responder pero que una vez formulada ya no se puede ignorar. Imagina esto: han pasado más de 2000 años y todavía hay millones de personas convencidas de que un acto puntual supuestamente histórico cambió el destino del mundo, una ejecución pública brutal, despiadada, que se convierte en símbolo de redención y salvación. Pero ahora viene lo incómodo: ¿qué ocurre cuando los detalles de ese acto, al ser examinados con lupa, se deshacen como polvo entre los dedos? Spinoza fue uno de los primeros que se atrevió a señalarlo. Pero lo que descubrió no se limitaba a decir que Jesús no fue crucificado, lo que encontró es mucho más perturbador que todo el andamiaje doctrinal. Se sostiene sobre una escena diseñada con una precisión narrativa digna de un autor teatral. En esta segunda parte vamos a seguir ese rastro, vamos a mirar lo que casi nadie se atreve a ver, los elementos literarios, narrativos y políticos que revelan que la historia de la cruz fue construida para funcionar como una historia irresistible, no como una crónica real. Hay algo que resulta revelador desde el principio: los evangelios no son contemporáneos a Jesús. Fueron escritos entre 40 y 70 años después de su muerte. En esa época nadie escribía la vida de un carpintero judío crucificado. La historia de Jesús solo empieza a escribirse cuando se convierte en figura, y eso en sí mismo ya nos dice algo. No estamos ante un documento histórico, estamos ante una construcción simbólica. El hecho de que los 4 evangelios presenten versiones distintas de los mismos hechos no es una rareza, es una prueba de que cada uno tenía una intención específica, un público diferente y una narrativa cuidadosamente seleccionada. Marcos quiere mostrar a un Jesús sufriente, Lucas a uno compasivo, Mateo a uno mesiánico, Juan a uno casi místico. 4 enfoques, 4 intereses, y entre todos una única escena que todos incluyen aunque con variaciones: la crucifixión, porque sabían que sin ella la historia no funcionaba. Pero si miramos con atención, la escena está llena de elementos que no se comportan como partes de un hecho real, se comportan como símbolos literarios. Por ejemplo, el momento en que el cielo se oscurece, el velo del templo que se rasga, la tierra que tiembla, todo eso suena más a un guión épico que a una ejecución romana. Y lo más sospechoso: esos fenómenos solo los mencionan ciertos evangelios y no los demás. Si algo tan impresionante como un terremoto o un eclipse ocurrió en Jerusalén, ¿cómo es que no hay registro fuera de los textos cristianos? Porque los historiadores romanos que vivían en la zona no dicen ni una palabra sobre ello, porque no pasó, porque fue añadido para causar impacto, porque era necesario crear un ambiente sobrenatural alrededor de la muerte del personaje. Otro detalle muy revelador: el uso del silencio. Hay momentos clave en los relatos en los que de forma extraña no se dice nada. ¿Dónde estuvo Jesús la noche anterior al juicio? ¿Cómo fue exactamente el traslado entre los distintos gobernantes? ¿Cómo fue tratado físicamente antes de llegar al Gólgota? Hay saltos vacíos, elipsis, y en narrativa esos vacíos suelen tener una función: ocultar lo que no conviene mostrar. Spinoza lo vio con claridad: él no estaba buscando milagros, estaba buscando coherencia textual, y encontró que la crucifixión no tiene coherencia como hecho histórico, solo tiene fuerza como símbolo. Por eso se repite en todos los evangelios, pero con detalles contradictorios, porque cada autor necesitaba su propia versión, y cuando un hecho se adapta al gusto del narrador deja de ser hecho, se convierte en mito. Uno de los elementos que más llama la atención es la rapidez con la que se desarrolla todo. Jesús es arrestado, juzgado, condenado y ejecutado en menos de 24 horas. Eso no tiene sentido. En la práctica romana los juicios eran procesos largos, especialmente si había que pasar por varias instancias. Además, Jesús no era ciudadano romano, pero tampoco era un criminal común. Lo trataban como un agitador político, religioso, y sin embargo lo condenan con una velocidad absurda. Eso no es realismo histórico, eso es necesidad narrativa. El guión necesita que Jesús muera antes del sábado, para que su resurrección coincida con el tercer día. Todo encaja demasiado bien, y cuando algo encaja demasiado en un texto antiguo desconfía, porque la realidad nunca es tan ordenada. Además está el tema del sepulcro. Jesús muere supuestamente y es enterrado en una tumba privada propiedad de José de Arimatea, un personaje que no vuelve a aparecer nunca más, solo está allí para ese momento y es él quien se encarga del cuerpo. ¿Por qué confiar el cuerpo de un líder revolucionario a un desconocido? ¿Por qué los discípulos no intervienen? ¿Por qué no hay un seguimiento del cadáver? Lo que sugiere esta escena es que no se quería hablar de lo que ocurrió con el cuerpo. Tal vez Jesús nunca estuvo allí, tal vez el cuerpo enterrado no era el suyo, o incluso más perturbador, tal vez ni siquiera hubo una ejecución real. Todo esto lo veía Spinoza cuando leía los textos, no como un creyente, no como un ateo, como alguien que sabe que cuando un texto oculta lo hace porque teme lo que podría pasar si dijera la verdad. Y luego está el silencio.
De las fuentes externas, hay historiadores romanos, judíos y griegos que vivieron en la misma época. Algunos incluso escribieron sobre los cristianos, pero ninguno describe la crucifixión de Jesús con detalles. Josefo, por ejemplo, menciona a Jesús en un pasaje breve muy discutido que parece haber sido manipulado por escribas cristianos. Tácito habla del castigo a los cristianos, pero no ofrece pruebas de la ejecución. ¿Cómo puede ser que un evento tan importante como la muerte del fundador de una religión no tenga eco directo en las crónicas contemporáneas? ¿Porque no fue un evento público o porque nunca ocurrió como lo contaron? Spinoza también se preguntó por qué la cruz se convirtió en símbolo tan rápidamente. En otras culturas los instrumentos de tortura no se convertían en objetos sagrados. Nadie adora una horca, una guillotina o una silla eléctrica, pero la cruz sí. ¿Por qué? Porque no se trataba solo de recordar la muerte, se trataba de reforzar la narrativa. La cruz no es solo símbolo de dolor, es símbolo de poder, un recordatorio visual constante grabado en templos, altares colgantes, algo que une a millones de personas en torno a una imagen, y como todo símbolo no necesita basarse en un hecho real, solo necesita ser eficaz, y la cruz lo es porque transforma una ejecución en una redención, porque convierte el sufrimiento en fe. Pero lo más perturbador no es que los evangelios hayan sido construidos. Eso podría entenderse como parte de una tradición literaria. Lo verdaderamente inquietante es cómo esa construcción fue protegida, sellada, blindada durante siglos. Spinoza fue expulsado, condenado, rechazado por pensar diferente, no por tocar donde nadie debía tocar, por decir que los textos podían leerse como obras humanas, no como dictados divinos, y si son obras humanas entonces pueden estar equivocadas o peor, pueden haber mentido. Eso fue lo que Spinoza puso sobre la mesa. No dijo, Dios no existe. Dijo, esto que llaman palabra de Dios es un texto humano, y como todo texto humano tiene intereses, y si hay intereses hay manipulación, y si hay manipulación entonces cabe preguntarse, ¿qué más fue inventado? Es aquí donde el relato se quiebra del todo, porque una vez que aceptas que la crucifixión pudo no haber ocurrido, te das cuenta de que todo el edificio teológico se sostiene sobre un acto simbólico, no sobre un hecho. El sacrificio, la redención, la resurrección, todo eso depende de que Jesús muriera realmente en la cruz. Si eso no ocurrió, entonces el cristianismo no tiene base histórica, solo tiene fe, y eso a los ojos de Spinoza era el problema, porque la fe sin razón se convierte en obediencia, y la obediencia ciega es el terreno más fértil para el poder absoluto. Así que volvemos a la pregunta, ¿y si nunca hubo crucifixión? ¿Y si Jesús sobrevivió? ¿Y si desapareció? ¿Y si los que construyeron los evangelios sabían exactamente lo que estaban haciendo? Spinoza no nos da todas las respuestas, pero deja pistas muchas, y todas nos llevan al mismo lugar. La historia no fue escrita para recordar, fue escrita para controlar, y la cruz fue su ancla, su herramienta, su trampa perfecta. Si la historia de Jesús fue manipulada, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los rastros de esa otra versión que se ocultó? ¿Cómo sabemos que algo fue borrado, modificado o directamente destruido? Para responder a eso hay que mirar donde la Iglesia nunca quiso que miraras, en los textos que silenciaron, en los manuscritos que se descartaron, en los evangelios que fueron eliminados de la historia oficial, porque si existieron fueron muchos y contenían versiones radicalmente diferentes de lo que hoy creemos saber. Esta no es una sospecha moderna. Spinoza ya intuía al leer los textos que había piezas faltantes, fragmentos que no encajaban porque no estaban completos, ecos de relatos alternativos que alguna vez circularon y luego desaparecieron tragados por la censura. Porque la verdad no se borra con argumentos. ¿Se borra quemando pergaminos? Uno de los elementos más inquietantes en la historia del cristianismo es la forma en que se construyó el canon bíblico. El Nuevo Testamento tal como lo conocemos no cayó del cielo ni fue dictado por una voz divina, fue decidido por hombres, por concilios, por votaciones, y en esas votaciones se eligió qué libros eran inspirados y cuáles no. ¿Con base a qué? A la veracidad, a la coherencia. No se eligieron con base a la utilidad teológica, política y doctrinal. Todo lo que no encajaba con la historia oficial, con la imagen de un Jesús crucificado y redentor, fue declarado herético y eliminado. Los evangelios apócrifos, muchos de ellos escritos en la misma época que los canónicos o incluso antes, fueron condenados al olvido, pero no todos desaparecieron. Algunos sobrevivieron en cuevas, en colecciones privadas, en manuscritos ocultos durante siglos, y lo que dicen es perturbador. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no menciona la crucifixión. Es un texto centrado en las enseñanzas de Jesús, pero sin narrativa de pasión ni muerte. ¿Por qué? Porque en esa versión Jesús no muere como mártir, no necesita morir. Su mensaje es espiritual, no sacrificial. Para los primeros líderes cristianos eso era inaceptable. Si Jesús no muere, no resucita, y si no resucita se derrumba la doctrina. Así que el Evangelio de Tomás fue tachado de gnóstico, de falso, de herejía, pero en realidad lo que hacía era presentar otra versión, una que no necesitaba el teatro de la cruz para tener fuerza. Luego está el Evangelio de Felipe. Aquí la historia da otro giro. Este texto insinúa que Jesús mantenía una relación cercana, incluso íntima, con María Magdalena, pero más allá del escándalo hay un detalle clave.
el texto menciona que Jesús desapareció y no fue visto más, no habla de una crucifixión ni de una muerte en la cruz, habla de una desaparición. Es posible que esta versión se acercara más a lo que realmente ocurrió, que Jesús no fuera ejecutado sino que se ocultara, que su supuesta muerte fuera parte de una narrativa simbólica construida después. Si eso es así, entonces no se trató solo de una misión sino de una estrategia de control, y no podemos dejar fuera los manuscritos de Nag Hammadi descubiertos en Egipto en 1945. Allí aparecieron textos completamente diferentes a los del canon cristiano, escritos como el Evangelio de la Verdad, el Evangelio de los Egipcios o el Apócrifo de Juan. Ofrecen una visión radicalmente distinta de la figura de Jesús. En muchos de ellos se le presenta como un maestro de sabiduría, no como un sacrificio humano. En algunos incluso se sugiere que el cuerpo de Jesús no era físico, que su presencia era espiritual, que su muerte no fue real, sino una ilusión, y en otros que alguien más murió en su lugar. Sí, has oído bien, que otro fue crucificado mientras Jesús escapaba. Suena escandaloso, lo es, pero más escandaloso es que estos textos fueran sistemáticamente perseguidos, destruidos y olvidados durante siglos. ¿Por qué tanto miedo a versiones alternativas? Spinoza no conocía estos textos porque en su época aún estaban ocultos, pero su intuición lo llevó exactamente en esa dirección. Él sospechaba que la verdad sobre Jesús no estaba en lo que se había escrito sino en lo que se había eliminado. Lo decía con claridad. No debemos suponer que las escrituras fueron transmitidas intactas, sino que deben ser leídas con cautela, porque lo que hoy tenemos es el resultado de muchas manos, muchas correcciones y muchas intenciones. Lo dijo en una época en la que cuestionar eso era arriesgar la vida, y aún así lo dijo porque entendía que el mayor acto de fe no es creer lo que te dicen sino atreverte a pensar por ti mismo. También es revelador observar qué libros fueron rechazados por el canon y qué libros fueron aceptados. Por ejemplo, el Apocalipsis de Juan fue incluido a pesar de ser un texto oscuro, simbólico y difícil de interpretar, porque se aceptó un libro tan confuso y se rechazaron textos como el Evangelio de Pedro, que describía una resurrección física pero sin cruz. La respuesta está en el poder. El Apocalipsis ofrecía una herramienta de miedo, de control. El Evangelio de Pedro planteaba una narrativa demasiado diferente. Se hablaba incluso de que Jesús reía en la cruz como si el sufrimiento no lo afectara, como si supiera que todo era parte de un plan mayor. Esa imagen no encajaba con la idea de un Dios torturado por nuestros pecados. Así que fue descartada literalmente, eliminada de la historia, y luego está el concilio de Nicea en el año 325, convocado por el emperador Constantino. Allí se decidió, entre otras cosas, cómo debía entenderse la naturaleza de Jesús. ¿Era Dios? ¿Era hombre? ¿Era ambos? Se discutió, se debatió, se votó, y la versión que ganó fue la que más convenía al poder político, porque convertir a Jesús en un ser divino crucificado por todos los hombres justificaba la necesidad de una institución que intercediera entre Dios y el pueblo, la Iglesia. Si Jesús era solo un sabio que desapareció, no había necesidad de estructuras de control, de jerarquías, de rituales. Por eso esa versión fue enterrada literalmente, y lo que quedó fue un relato oficial depurado, canonizado, una versión cuidadosamente diseñada para sostener un sistema. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. Si hubo tantas versiones diferentes, si hubo tantos textos con relatos distintos, si hubo tanta censura, tanta destrucción y tanto miedo a lo alternativo, es porque la versión oficial no era incuestionable, era vulnerable, y Spinoza lo sabía. Por eso insistía tanto en que la Biblia no debía ser leída como palabra divina sino como producto humano, como una obra escrita por hombres con intereses concretos. Él no atacaba a Dios, atacaba el uso político de la religión, y al hacerlo abría una puerta peligrosa, la posibilidad de que todo el relato de la crucifixión fuera una construcción ideológica, no una memoria histórica. Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué pasó con los textos eliminados? ¿Cuánto de lo que no sabemos fue destruido a propósito? ¿Cuántas veces la verdad fue reescrita por la mano de quienes tenían el poder de decidir qué debía recordarse y qué debía desaparecer? Esta no es una teoría, es historia documentada. Hay cartas, edictos, actas de concilios donde se ordena la destrucción de escritos considerados peligrosos. Peligrosos, ¿por qué? Por contradecir la moral o por amenazar el relato que sostenía el poder. Y aquí es donde Spinoza vuelve a ser incómodo, porque al leer la Biblia como un texto humano, no como un texto sagrado, rompía la ilusión, quitaba el velo, y eso no solo lo hacía peligroso para los líderes religiosos, lo hacía insoportable porque su método podía aplicarse a toda cada página, a cada símbolo, a cada historia, incluida por supuesto la crucifixión. Así que si Jesús pudo no haber sido crucificado, pero más importante aún, existieron documentos que lo decían, que lo insinuaban, que ofrecían otras versiones, y fueron silenciados, borrados, perseguidos, porque no se trataba solo de contar una historia, se trataba de controlar una narrativa, y en esa narrativa Jesús debía morir, debía sufrir, debía resucitar, porque esa era la clave que abría la puerta del control total. Una vez sembrada la historia de la crucifixión, la maquinaria se puso en marcha para el siguiente paso, la resurrección. No bastaba con que Jesús muriera, no bastaba con un mártir, había que construir a un Salvador inmortal, a un Dios que vence a la muerte,
que vuelve del más allá como prueba definitiva de su poder divino. Ese paso era obligatorio. Sin la resurrección no hay victoria, no hay redención, no hay dogma, pero esa resurrección que se repite como verdad absoluta desde los púlpitos también está construida con las mismas herramientas de ambigüedad, contradicción y omisión que Spinoza denunció con tanta claridad, y si se observa de cerca como él lo hizo, se revela un patrón alarmante. No hay una sola versión clara de ese regreso, no hay una descripción coherente, hay versiones enfrentadas, detalles contradictorios y una ausencia sospechosa de testigos. Una vez más, lo que se repite no es un hecho, es un guión. Empecemos por los relatos. En el Evangelio de Marcos, el más antiguo, la historia termina abruptamente. Las mujeres encuentran la tumba vacía y un joven, no un ángel, un joven les dice que Jesús ha resucitado, pero no lo ven. Luego en algunos manuscritos posteriores aparecen añadidos. Marcos 16, 9 y 20 fue agregado después, y lo sabemos porque los manuscritos más antiguos no lo tienen, porque se añadió, porque el final original era demasiado débil, porque no había aparición, no había prueba visual, no. Había Jesús caminando, hablando, comiendo con los suyos. Se necesitaba reforzar el mito. Así que se insertaron fragmentos, una manipulación consciente, y ese es solo el principio. En el Evangelio de Mateo Jesús aparece a las mujeres, pero los detalles no coinciden con los de Lucas. En Lucas aparece a los discípulos de Emaús, pero no los reconocen. Luego se aparece a los demás, come pescado con ellos y desaparece. En Juan aparece a María Magdalena, luego a los discípulos, luego a Tomás, pero los relatos no encajan en tiempo ni en lugar. Es como si se estuviera escribiendo una escena diferente para cada necesidad narrativa, como si la resurrección fuera moldeada según el público. No hay una voz única, hay una intención común. Sostener que de alguna forma Jesús venció a la muerte, pero no hay un solo relato que resista un análisis lógico. Spinoza lo dijo sin adornos: lo que no puede confirmarse con razón no puede imponerse como verdad. Otro punto clave: no hay testigos presenciales de la resurrección, nadie ve el momento exacto en el que Jesús revive, solo encuentran una tumba vacía, y eso en cualquier investigación seria no es prueba de nada. Una tumba vacía no demuestra resurrección. Puede significar muchas cosas: traslado del cuerpo, robo, sustitución, incluso puede significar que el cuerpo nunca estuvo allí, pero en los evangelios esa ausencia se convierte en prueba absoluta. ¿Cómo se justifica eso? Con fe, no con evidencia, y cuando una historia depende exclusivamente de la fe, cualquier análisis racional la desarma. Además está el problema de las apariciones. Si Jesús resucitó en cuerpo y alma, ¿por qué nadie lo reconoce? Al principio María Magdalena, sus propios discípulos, los caminantes de Emaús, todo lo ven pero no lo identifican. ¿Por qué ese detalle? Era otra persona. Era una figura simbólica. ¿O es que el relato estaba jugando con el recurso literario del reconocimiento tardío típico en las historias épicas? No lo sabemos, pero lo que sí está claro es que esos detalles generan más dudas que certezas, y Spinoza con su mirada filosa lo dejó claro. Si un relato se contradice consigo mismo no puede ser considerado revelación divina, es solo literatura. Pero lo más grave no es la inconsistencia interna de los evangelios. Lo más grave es cómo esa narrativa fue impuesta desde los primeros siglos. Cualquier versión que cuestionara la muerte o la resurrección de Jesús fue perseguida. Los gnósticos hablaban de una resurrección espiritual, no física. Algunos textos sugerían que Jesús había ascendido antes de morir, otros que su cuerpo era una ilusión. Todos fueron declarados heréticos, todos fueron perseguidos. ¿Por qué tanto miedo? Porque si se abría la puerta a otras interpretaciones se acababa el monopolio. La Iglesia necesitaba una sola versión, una verdad incuestionable, una línea recta desde la cruz hasta la resurrección sin bifurcaciones, y esa línea se dibujó con fuego y espada. Spinoza vivió siglos después de ese momento, pero el eco de esa imposición aún resonaba en su época. Él mismo fue víctima del silencio impuesto, no porque negara a Jesús, ni siquiera porque negara a Dios, sino porque se atrevió a pensar por fuera de los límites, se atrevió a decir que lo que se presenta como sagrado debe ser analizado como lo que es un texto, y un texto se puede leer, interpretar, comparar, y cuando haces eso con los evangelios lo que descubres no es una historia perfecta, sino un rompecabezas con piezas que no encajan. Otro dato revelador: la resurrección no fue el centro del mensaje original de Jesús. En sus palabras, en sus parábolas no hay ninguna insistencia en que él mismo resucitaría. Esa idea aparece después cuando sus seguidores tratan de entender lo que ha pasado. La resurrección no es una profecía cumplida, es una construcción posterior, una forma de mantener viva su figura, porque si Jesús simplemente murió sin más, el movimiento moría con él, pero si vuelve, si se levanta de entre los muertos, entonces todo cambia. Entonces se convierte en un ser divino imbatible, digno de adoración, y con eso el mensaje deja de ser vive como él vivió y se convierte en adora lo que él fue. Es una inversión, y esa inversión necesitaba una historia contundente. La resurrección la proporcionó, y así con el paso de los siglos la figura del Jesús resucitado fue moldeada, pulida, elevada a niveles que ni siquiera los primeros cristianos hubieran imaginado. No se trata solo de que volviera de entre los muertos,
se convirtió en juez del fin del mundo, en redentor universal, en Dios mismo, todo apoyado sobre relatos confusos, contradictorios, manipulados y todo sostenido con una fe ciega que se impuso a base de represión. Spinoza lo veía con claridad, no atacaba la figura de Jesús, atacaba el uso que se hacía de ella, atacaba la mentira organizada, el relato impuesto, el miedo convertido en dogma. ¿Y qué ocurre con quienes se atrevieron a decir que la resurrección no ocurrió? Fueron condenados, borrados, ejecutados. En los primeros siglos la herejía se castigaba con fuego, más adelante, con silencio, pero el resultado era el mismo: eliminar cualquier voz que pudiera romper la ilusión, porque la resurrección no podía ser puesta en duda, no porque fuera evidente, sino porque era el punto de apoyo de todo el sistema. Sin ella no hay redención, sin redención no hay necesidad de iglesia, sin iglesia no hay poder, y eso no podía permitirse. Así que volvemos a la pregunta esencial: ¿resucitó Jesús o fue eso una invención posterior cuidadosamente tejida para mantener vivo un movimiento que necesitaba sobrevivir? Spinoza no tenía acceso a todos los textos que hoy tenemos, pero su lectura fue tan certera que anticipó todo esto. Él ya veía que la historia estaba llena de huecos, de añadidos, de manipulaciones, y que lo más peligroso no era lo que se decía sino lo que se callaba, porque detrás de cada silencio hay una verdad enterrada, y detrás de cada dogma intención. La figura del Jesús resucitado no nació de un testigo, nació de una necesidad, y cuando una historia nace por necesidad no se cuenta como fue, se cuenta como conviene. Si Jesús no fue crucificado, si su resurrección fue una construcción, entonces la pregunta más lógica es: ¿cómo se sostuvo esa mentira durante tanto tiempo? ¿Cómo es posible que una narrativa con tantas grietas haya sobrevivido siglos sin desmoronarse? La respuesta es simple y brutal: se eliminaron las pruebas literalmente, se borraron documentos, se quemaron textos, se persiguió a los disidentes, y cuando no fue suficiente se fabricaron reliquias falsas para llenar los huecos. La historia no solo se escribió, se impuso, se protegió con fuego, con sangre, con miedo. Spinoza, aunque no vio todo este proceso en detalle, entendió su lógica, sabía que cuando una estructura de poder depende de una historia, hará todo lo necesario para que esa historia parezca indestructible. Empecemos con los documentos. Durante los primeros siglos del cristianismo existían decenas de evangelios, cartas, testimonios y relatos distintos sobre Jesús, no solo los apócrifos que mencionamos antes. Había versiones que se contradecían entre sí, que cuestionaban su muerte, que lo presentaban como un sabio humano sin atributos divinos. Algunos hablaban de una crucifixión simbólica, otros ni siquiera mencionaban la cruz, pero esos textos fueron sistemáticamente eliminados, a través de edictos imperiales, órdenes eclesiásticas y sobre todo campañas activas de destrucción. No era solo una cuestión teológica, era una operación política. El ejemplo más conocido es el del obispo Atanasio de Alejandría. En el año 367, escribió una carta en la que definía qué libros debían considerarse sagrados. Esa lista es la que hoy conocemos como el canon del Nuevo Testamento, y que se ordenó hacer con los demás textos: destruirlos, quemarlos, borrarlos de la memoria colectiva. Muchos fueron eliminados en masa, otros se escondieron y sobrevivieron por suerte, como ocurrió con los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos más de 15 años después, pero la gran mayoría se perdió para siempre. Lo que hoy llamamos Biblia es el resultado de esa poda sistemática. No es una colección de libros elegidos por su veracidad, sino por su utilidad, por su alineación con una historia ya decidida de antemano. Pero la eliminación de textos no fue suficiente, hacía falta reforzar la narrativa con objetos físicos tangibles. Nació así el culto a las reliquias, y con él una de las mayores industrias de falsificación de la historia: supuestas espinas de la corona de Cristo, fragmentos de la cruz, clavos de la crucifixión, pedazos del santo sepulcro, gotas de sangre, hasta el mismísimo santo prepucio. Todo eso empezó a circular por Europa a partir del siglo IV, y no estamos hablando de una o dos piezas. En la Edad Media había tantas reliquias de la cruz repartidas por iglesias que si las juntaras todas podrías construir un barco literalmente. Los cálculos históricos estiman que se han registrado más de 40 clavos auténticos usados en la crucifixión. Hace falta decir que solo uno en teoría sería real. Esta producción masiva de objetos sagrados no era un accidente, era un mecanismo de propaganda. Las reliquias servían como prueba emocional de la historia oficial, no importaba si eran reales. Lo importante era que generaban devoción y con ella obediencia. La gente podía tocar la cruz, ver la sangre, besar el clavo. Eso reforzaba la idea de que todo había sucedido tal como lo contaban. La fe ya no dependía de textos complicados o historias inconsistentes, dependía de objetos de milagros asociados a esos objetos, y cuando la fe se ancla en algo físico se vuelve mucho más difícil de desmontar. Pero lo más perverso fue lo que se hizo con los textos originales. Muchos manuscritos antiguos fueron reescritos a mano por monjes siglo tras siglo, y en ese proceso se corrigieron pasajes, se modificaron frases, se insertaron comentarios que más tarde se convirtieron en parte del texto. Los copistas no eran solo transmisores, eran editores, intervenían los textos para adaptarlos a la doctrina oficial. Spinoza lo sospechó,
aunque no tenía acceso a los manuscritos originales. Hoy con el análisis filológico moderno se ha demostrado que muchos pasajes del Nuevo Testamento son añadidos. Por ejemplo, la historia de la mujer adúltera al que esté libre de pecado no aparece en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan. Fue añadida siglos después. ¿Por qué? Porque servía para ilustrar el perdón y porque la historia necesitaba reforzar la imagen de un Jesús misericordioso, justo, perfecto, una edición ideológica. Lo mismo ocurre con los títulos en los manuscritos originales, no se llamaba Evangelio según Mateo, según Lucas, etc. Esos nombres fueron añadidos después para dar autoridad, para crear la ilusión de que quienes escribieron eran testigos directos, pero no lo eran. Nadie sabe con certeza quién escribió esos textos. Lo que sí se sabe es que fueron redactados décadas después de la supuesta crucifixión por personas que jamás conocieron a Jesús y aún así se presentaron como testimonios de primera mano, una estrategia narrativa, una construcción. Otro mecanismo de control fue el idioma. Durante siglos la Biblia estuvo prohibida en lenguas vernáculas. Solo se permitía leerla en latín, una lengua que solo el clero entendía. ¿Por qué? Para evitar que la gente leyera por sí misma y encontrara las contradicciones. La traducción se convirtió en una amenaza. Cuando Wycliffe tradujo la Biblia al inglés fue declarado hereje. Lo mismo ocurrió con Tyndale, que fue ejecutado. El mensaje era claro. La escritura debía ser leída solo a través del filtro de la Iglesia, nunca directamente, porque el texto leído sin intermediarios revelaba lo que no debía saberse, que la historia estaba llena de costuras, y mientras todo esto ocurría se creaba una red de censura teológica. La Inquisición no fue solo un tribunal contra brujas o herejes, fue una maquinaria de control del pensamiento. Se prohibieron libros, se condenaron autores, se castigó el simple acto de dudar. Spinoza vivió esa represión en carne propia. No solo fue expulsado de su comunidad, fue vigilado, atacado, silenciado. Sus obras fueron incluidas en índices de libros prohibidos durante siglos. El crimen, leer con ojos críticos, pensar sin miedo, cuestionar una historia construida para que nadie la cuestionara jamás. Y esto no acabó en la Edad Media. Aún hoy muchas iglesias prohíben interpretaciones alternativas. Aún hoy se reprime la investigación histórica si contradice el relato oficial. Aún hoy la figura de Jesús crucificado es intocable, no porque esté protegida por la verdad, sino porque está protegida por el poder. El mismo poder que destruyó textos, inventó reliquias, manipuló manuscritos y ejecutó a quienes se atrevieron a hablar. Así que volvamos a la raíz de todo. Si Jesús no fue crucificado, si su historia fue alterada, si la cruz fue una ficción, entonces no se trata solo de un error histórico, se trata de un fraude a gran escala. Una construcción milimétrica sostenida durante siglos con todos los medios posibles, y si todavía hoy millones creen en ella no es por falta de pruebas, es porque durante siglos se eliminó todo lo que pudiera decir lo contrario. Spinoza lo entendió con una claridad aterradora. No vivió en tiempos de arqueología ni de análisis textual avanzado, pero tenía lo que muchos no tienen: la capacidad de mirar más allá del dogma, y lo que vio no fue un acto divino sino una estrategia humana. Una historia escrita no para revelar la verdad sino para ocultarla. Y si Jesús no fue un personaje único, y si su historia no fue más que una reedición de un relato mucho más antiguo disfrazado para encajar en una nueva era, adaptado para el pueblo pero nacido siglos antes, esta parte es la más incómoda para muchos porque toca algo profundo. La identidad no se trata solo de decir que Jesús no fue crucificado, que no resucitó, se trata de algo más demoledor: que la historia entera de Jesús fue una reconstrucción simbólica, un mito rehecho, inspirado en figuras anteriores que ya habían muerto, resucitado, salvado, siendo perseguidas, traicionadas y veneradas mucho antes del siglo I. Spinoza no tenía acceso a toda esta información, pero su sospecha fue tan precisa que encaja perfectamente con lo que hoy sabemos. La figura de Jesús no es original, es una síntesis, una operación cultural. Vamos al grano. El patrón del Dios que muere y resucita no es exclusivo del cristianismo, es de hecho uno de los mitos más antiguos y repetidos de la humanidad. Está en Egipto con Osiris, está en Grecia con Dionisio, en Frigia con Eitiáides, en Persia con Mitra. En cada uno de estos relatos hay un elemento en común, un ser especial, a menudo hijo de un dios o nacido de forma milagrosa, que muere de forma trágica, a veces sacrificado, a veces traicionado, y que resucita al tercer día o regresa de alguna forma del mundo de los muertos. ¿Coincidencia? No lo parece. Repetición arquetípica, puede ser, pero en el caso de Jesús la estructura es demasiado idéntica a algunos de estos modelos como para creer que no hubo copia. Fue un reciclaje ideológico. Mitra, por ejemplo, es un caso especialmente relevante, adorado en Persia y más tarde en Roma. Mitra nació de una virgen un 25 de diciembre, tuvo 12 discípulos, realizó milagros, fue sacrificado y resucitó al tercer día. ¿Te suena familiar? Lo es, y lo fue tanto que los primeros líderes cristianos lo consideraron una amenaza directa. El mitraísmo era fuerte entre los soldados romanos y su simbología era muy parecida a la del cristianismo emergente. Lo que hicieron fue absorber ciertos elementos, resignificarlos y darles un nuevo contexto: el nacimiento en diciembre, el ritual del pan y el vino, el culto dominical. Todo eso ya existía, solo cambiaron los nombres.
Jesús fue la versión remodelada de un dios anterior adaptado a las necesidades del imperio. Lo mismo con Osiris, dios egipcio, que fue asesinado, despedazado y revivido por su esposa Isis. Osiris era juez de los muertos, salvador del alma, símbolo de vida después de la muerte. Su imagen fue exportada por siglos y su culto influenció a toda la región mediterránea. En sus representaciones aparece a menudo con los brazos cruzados envuelto como un muerto, resucitado recibiendo a las almas. Jesús descendiendo a los infiernos y venciendo a la muerte ya estaba allí siglos antes, pero el cristianismo necesitaba una historia nueva oficial, definitiva, así que tomó lo viejo y lo reescribió como si nadie fuera a notarlo. Dionisio, el dios griego del vino y la locura, también tiene una historia paralela. Hijo de Zeus y una mujer mortal, muere de forma violenta y vuelve a la vida. También se le relaciona con el pan, el vino y la transformación del humano en divino. Las fiestas dionisíacas eran rituales colectivos de catarsis similares a ciertas celebraciones religiosas posteriores. De nuevo, no es que Jesús se pareciera a Dionisio por accidentes, que fue construido siguiendo el mismo molde. Spinoza, sin acceso directo a todos estos mitos antiguos, intuyó el patrón. Él entendía que cuando una figura se construye con base en símbolos universales es porque no está describiendo a una persona real sino a un arquetipo. Jesús como figura teológica era exactamente un arquetipo diseñado para conectar con las emociones, no con los hechos, y Spinoza fue aún más lejos. Dijo que los relatos religiosos se repetían porque los líderes no buscaban transmitir verdades históricas sino mantener el orden social, y para eso necesitaban relatos poderosos, familiares, profundamente simbólicos. Jesús fue moldeado para ocupar el lugar de los dioses antiguos con un barniz de historicidad que lo hacía más creíble, pero no era único, era el último de una larga serie. La repetición de fechas es otro elemento sospechoso. 25 de diciembre, esa era la fecha de nacimiento del sol, Invictus, el dios solar romano, el solsticio de invierno, el renacimiento del sol tras el periodo más oscuro. Jesús como la luz del mundo naciendo en esa misma fecha, no hay prueba bíblica que lo confirme, fue una decisión política adoptada siglos después para facilitar la conversión de paganos. Se mantuvo la celebración, se cambió el nombre, un maquillaje religioso, incluso la figura de la Virgen María es una adaptación. En los mitos antiguos, las madres de los dioses eran vírgenes o mujeres divinas. Isis, la madre de Horus, era representada con su hijo en brazos, exactamente como más tarde se representaría a María con Jesús. Casualidad improbable. La imagen fue adoptada porque funcionaba, porque ya conectaba con el imaginario colectivo, y ese ha sido siempre el método: tomar lo que ya existe en la memoria popular y darle un nuevo rostro. Pero lo más demoledor es esto: si Jesús fue construido a partir de figuras anteriores, entonces no hay un núcleo histórico que defender, no hay verdad objetiva que proteger, solo hay una estructura narrativa diseñada para sostener el poder de una nueva institución. Spinoza lo sabía, aunque no tuviera todas las piezas para él. La Biblia debía leerse como se lee una obra política. Cada palabra, cada símbolo, cada relato tiene un propósito, no para contar lo que ocurrió sino para guiar lo que debe creerse, y si el relato se parece tanto a los mitos anteriores es porque fue construido con los mismos materiales. Esto no quita valor simbólico al mensaje de Jesús, no invalida las enseñanzas morales que algunos encuentran en su figura, pero destruye la idea de que su historia es única, verdadera y sagrada en un sentido histórico, y eso es lo que duele, porque revela que el cristianismo, como muchas otras religiones antes, nació de una necesidad estructural: unificar, gobernar, moralizar, y para lograrlo se creó una figura con todas las características necesarias para provocar devoción, obediencia y sacrificio: el Dios que muere por ti, el Salvador que sufre por tus pecados, el resucitado que te promete vida eterna. Todo eso ya existía, solo cambiaron el nombre y lo llamaron Jesús. Spinoza fue condenado por abrir esta puerta, por decir que la religión no debe imponerse como verdad absoluta, que debe ser leída, interpretada, cuestionada, y cuando hizo eso se dio cuenta de que lo que llamamos revelación es en realidad una reescritura, un mito más entre tantos disfrazado de historia, y que creer ciegamente en él no es un acto de fe, es un acto de obediencia. Han pasado más de 2000 años desde que supuestamente un hombre murió en una cruz y volvió de entre los muertos, 2000 años de iglesias construidas sobre esa imagen, de imperios que usaron su nombre para conquistar y matar, de millones de personas que dieron su vida por una historia que, como hemos visto en las últimas 6 partes, tiene todas las marcas de una construcción cuidadosamente diseñada. Spinoza fue uno de los primeros que tuvo el valor de decirlo: la verdad no está en lo que te dicen sino en lo que puedes ver cuando te quitas la venda, y si has llegado hasta aquí ya lo sabes, Jesús no fue crucificado, al menos no como te lo contaron, y si esa escena central del cristianismo es una ficción, que más lo es, lo más inquietante no es que se haya creado una mentira, sino que esa mentira haya funcionado también, porque no solo dio origen a una religión, dio origen a una forma de vida, a una estructura de control. La imagen del Cristo crucificado no solo representa dolor y redención, representa sometimiento, resignación, obediencia, un Dios que sufre en silencio, que acepta la injusticia, que muere sin protestar. Se convierte en el modelo perfecto para formar ciudadanos dóciles,
No pienses, no cuestiones, sufre, porque algún día serás recompensado. Esa idea repetida durante siglos es la herramienta más eficaz de domesticación colectiva que ha existido jamás, y cómo se mantiene una ficción durante tanto tiempo, con símbolos, con miedo, con culpabilidad. La cruz, el pecado, el infierno, todo está ahí para recordarte que sin Jesús, ese Jesús moldeado artificialmente, no eres nada, no puedes salvarte, no puedes pensar por tu cuenta, necesitas la guía de la Iglesia, del dogma, del intermediario. Spinoza lo denunció con palabras claras: la religión institucionalizada no busca llevar al ser humano a la verdad sino mantenerlo bajo control, y si la figura de Jesús fue adaptada, editada, mezclada con mitos anteriores, no fue por ignorancia, fue por estrategia. Mira a tu alrededor, las raíces de esa mentira siguen vivas, las celebraciones, las fechas, los rituales, las imágenes. Cada Semana Santa millones de personas marchan, lloran, se flagelan por una escena que, como ya vimos, fue construida con retazos de historias anteriores. No están recordando un hecho histórico, están reafirmando un sistema, están reviviendo una emoción que ha sido cultivada para mantenerlos dentro del marco. Todo eso sigue funcionando porque la verdad ha sido enterrada bajo capas de fe, costumbre y miedo, y no solo en lo religioso. Esta estructura simbólica se filtra en la política, en la educación, en la cultura. La figura del Salvador, del mártir que sufre por todos, está en el cine, en la literatura, en los discursos. Nos enseñan a admirar al que se sacrifica, al que calla, al que soporta el castigo con paciencia, porque ese modelo mantiene el orden, nos convierte en piezas obedientes de una maquinaria. Lo que comenzó como un mito antiguo y fue adaptado por los evangelistas se convirtió en un molde psicológico, en una narrativa fundacional de Occidente, y todo comenzó con una cruz que muy probablemente nunca existió. Spinoza fue castigado por decir que la Biblia debía leerse como lo que es, un texto humano con errores humanos, intereses humanos, pero tenía razón. Lo tenía tan claro que se adelantó siglos a lo que hoy estamos redescubriendo. La figura de Jesús fue construida como se construyen los personajes de ficción, con símbolos, con escenas poderosas, con silencios calculados. Su supuesta muerte fue el clímax de una historia cuidadosamente hilada, y su resurrección el golpe final para establecer un mito indestructible. Y ahora que lo sabes, ¿qué haces con esta información? Esa es la verdadera pregunta, porque desmontar una mentira no basta, hay que tener el valor de vivir sin ella, de mirar el vacío que deja y no llenarlo con otra ficción. Spinoza decía que la libertad comienza cuando dejas de necesitar que otros te digan qué creer, y eso es lo más peligroso para cualquier estructura de poder, porque un ser humano que no necesita mártires, que no busca salvadores, que no teme pensar, es imposible de controlar. Hoy más que nunca esa libertad es necesaria, porque seguimos viviendo bajo relatos heredados, porque seguimos actuando como si aquella cruz, aquel sacrificio, aquella resurrección fueran reales, pero no lo fueron. Fueron escritos, editados, impuestos, y tú tienes en tus manos el poder de romper ese ciclo, de pensar, de cuestionar, de entender que la figura de Jesús, tal como nos la enseñaron, es una construcción perfecta. Sí, pero una construcción al fin y al cabo, una ficción tan efectiva que se volvió real en la mente de millones. Spinoza no destruyó a Jesús, lo liberó, lo arrancó del altar para mostrar al ser humano detrás del mito, y tal vez eso sea lo más poderoso de todo, porque cuando dejas de ver a Jesús como un Dios crucificado y empiezas a verlo como una figura simbólica construida para controlar, también te liberas. Tú dejas de ser oveja, dejas de ser pecador, dejas de ser súbdito y te conviertes al fin en alguien capaz de mirar la verdad, aunque duela. Así que ya lo sabes, Jesús no fue crucificado, su historia fue moldeada con manos humanas, mezclada con mitos anteriores, impuesta con violencia, sostenida con manipulación y mantenida con miedo. Spinoza lo vio, lo dijo, y por eso lo callaron, pero la verdad, cuando se enuncia, ya no puede esconderse para siempre. Tú has llegado hasta aquí, tú has escuchado. Ahora la lección es tuya: ¿seguirás repitiendo la mentira o tendrás el valor de dejarla atrás?